Hola y muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. El día de hoy el tema será: usted debería saber que la iglesia tiene un solo constructor. Nosotros sabemos que para muchas personas, cuando comienzan a reunirse como iglesia en algún lugar, y esto me refiero a muchas personas en general, regularmente cuando ya la reunión es muy bonita, cuando ya el grupo es muy grande y tienen ya un rótulo en el edificio, tienen líderes, están un poco organizados, ¿sí? Ellos dicen: nosotros comenzamos esta iglesia, dicen. Nosotros somos los pioneros. Nosotros la formamos. Y algunas veces, en el caso más terrible, las personas se pelean por ser líderes porque según ellos tienen el derecho de ser líderes, pues ellos comenzaron a formar esa iglesia, dicen estas personas. Un poco de gracia, un poco de risa al respecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la iglesia fue establecida por Cristo y nosotros somos cristianos, cristianos porque servimos a Cristo, entonces debemos de seguir el patrón bíblico, y cuando lo hacemos sucede algo maravilloso. ¿Saben qué sucede? ¡Pum! Sucede que las divisiones se terminan y los pleitos se terminan, porque la iglesia local no comenzó en tal fecha con tales personas y tal predicador, sino que ese grupito de personas que ahora son cristianos, según ellos, se congregaron porque han obedecido el evangelio como está escrito. Y este grupo de personas siguen el patrón bíblico. Y si siguen el patrón bíblico, entonces ellos no establecieron la iglesia. Ellos no comenzaron la iglesia. Ellos simplemente son una extensión en base de la salvación que han obtenido por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por lo tanto, ninguna iglesia le pertenece a nadie, hablando en el sentido local, ya que toda la iglesia le pertenece a Cristo, pues es a través de su palabra, de su mensaje, de su salvación que Dios nos ha dado en él, que nosotros somos cristianos. Hay personas que llegan hasta el extremo y dicen: yo me congrego en la iglesia del pastor Roberto, por ejemplo. Yo me congrego en la iglesia del pastor Montaño, otro ejemplo. Y así sucesivamente utilizan nombres para decir o hacer referencia que esa es la iglesia que él lidera, que él manda, que él es quien tiene el pastorado y la última palabra, algunas veces. Pero no. La iglesia, estimados oyentes, fue establecida hace muchos años atrás. Y quien lo hizo fue Cristo. Y si usted y yo nos reunimos en un lugar como cristianos, no estamos comenzando una iglesia allí, decir nosotros la comenzamos. No, simplemente somos un grupo de cristianos que nos reunimos en X localidad y reunidos en grupo somos la iglesia que le pertenece a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos el reino del Hijo de Dios, somos la casa de Dios, somos la congregación de los primogénitos, somos la iglesia del Señor. ¿Por qué digo esto? Usted puede ver los devocionales anteriores y se dará cuenta por qué. Ahora, en Mateo 16, versos 13 hacia el verso 18, sabemos que allí aparecen las palabras cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice, y le dice unas palabras muy importantes: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia le pertenece a Cristo. Fue Él quien la estableció. Él fue quien la construyó. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos de reconocer que la iglesia no tiene un dueño humano. Ella le pertenece a Cristo.
En Hechos capítulo 20, verso 28, el texto sagrado dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿Se da cuenta? Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien la estableció y quien la adquirió con su propia sangre. No porque nosotros nos reunamos allí y todo bien chévere, como dicen, y todo amor y paz, y decimos: oh, en tal fecha la iglesia comenzó. No, señores, la iglesia comenzó hace mucho tiempo atrás. La estableció Cristo, le pertenece a Cristo y fue adquirida por la sangre de Cristo. Y cuando los cristianos, valga la redundancia, se reúnen en X localidad para adorar a Dios y forman así la iglesia, o los llamados fuera, están allí siendo la iglesia del Señor, no que comenzó con X fecha, sino que Él la estableció hace muchos, pero muchos años atrás. Quizá más adelante estudiaremos al respecto. Segundo es eso, que es propiedad de Dios en Cristo Jesús. Fue Él quien la adquirió, derramando la sangre preciosa. Ahora, es construida por Jesucristo y Él es el único fundamento. Primero a Corintios 3:11, porque nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Algunas personas, como ellos creen que comenzaron la iglesia ellos y que ellos son los que establecieron la iglesia y se creen dueños de la iglesia, agarran un cuadernito por allí y empiezan a escribir un manual de leyes y un manual de reglas, y cuando llegan personas nuevas a su disque iglesia propia, le entregan el manual y le dicen: esto es lo que nosotros practicamos aquí. Y en lo último que se acuerdan es que lo que la iglesia practica es esto que usted ve aquí, la palabra de Dios. Ella está por encima de todo escrito humano, hermanos. La iglesia le pertenece a Cristo y debe de ser regida, guiada, liderada por la palabra del Señor. Ella es el patrón que la iglesia debe de seguir siempre. Así que la iglesia le pertenece a Cristo y no a ningún hombre. Y qué libritos, qué escritos, qué reglamentos, qué leyes, ni qué nada. Si la Biblia lo enseña, la iglesia lo hace. Pero si el manual lo enseña y la Biblia no lo enseña, entonces hay un problema. La iglesia es propiedad de Jesús y esto es más que suficiente acá para que la iglesia llegue a su destino final, el cielo. Esto es más que suficiente. Pasemos a otro punto. No fue la iglesia construida por Pablo, no fue construida por Apolos y tampoco fue construida por Pedro, sino que fue Cristo quien la construyó. En Corinto había un problema. Ellos preferían a ciertas personas como sus líderes o como sus padres espirituales, y ellos respetaban más a uno que a otro. Incluso decían: yo soy de X persona. Y esto llegó a los oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12 al 13. Me refiero a que unos dicen: yo sigo a Pablo. Otros afirman: yo a Apolos. Otros: yo a Cefas. Y otros, habían unos que sí habían dado en el blanco. Ellos decían: yo a Cristo. ¿Cómo? Dice Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? De ninguna manera. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que la iglesia es propiedad de Cristo Jesús. Él fue quien fue crucificado. Él fue quien estuvo en la cruz. Él fue quien derramó su sangre. Él fue quien llevó el dolor en su cuerpo, el dolor en su ser. Fue Él quien tuvo que vivirlo. La iglesia le pertenece a Cristo. Él es su constructor y nos ha dejado su palabra, el patrón, para que nosotros como iglesia sepamos
que si nos reunimos en un lugar, no vamos a decir, es que nosotros comenzamos en tal fecha la iglesia. No, somos la iglesia de Cristo local en X lugar, pero esta iglesia no comenzó en una fecha reciente. Ella comenzó hace muchos años atrás, en Pentecostés, allá en Pentecostés. No vamos a entrar ahorita en doctrina, ¿verdad? O en discusiones, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Hay muchos argumentos que se han dado. Hay algunas palabras por ahí que quisiéramos o pudiéramos tocar referente en el Antiguo Testamento sobre la congregación al pie del monte Sinaí y todo esto que podemos tocar ahí. Pero no vamos a entrar en detalles acá, pues es bastante información y los devocionales pues serían bastante extensos y no nos daría para tanto. Pero por el momento fue Cristo quien fue crucificado por nosotros. Y la lanza que atravesó su costado, del cual salió sangre mezclada con agua, o agua mezclada con sangre, como usted quiera verlo, fue de Cristo y no de ningún hombre. Así que nosotros debemos de seguir siempre la palabra del Señor, en vez de apegarnos a lo que los hombres le llaman el manual de la iglesia local. Tengamos mucho cuidado, estimados oyentes, mucho, pero mucho cuidado. Yo quiero que ustedes se den cuenta que la iglesia de Cristo, los primogénitos, los salvados por Cristo, esta iglesia está compuesta por los salvos. Y estos salvos que han sido añadidos a la iglesia por Dios mismo, el único que nos da salvación por el sacrificio de su Santo Hijo. En Hechos, capítulo 2, verso 47, dice que la primera iglesia allá en Jerusalén, como comenzó la iglesia, mire qué bonito, alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La iglesia le pertenece al Creador. Es de Él. Su Hijo dio todo de sí por ella y le pertenecemos a Él como iglesia. Y quiero dar una aplicación breve acá, porque algunas veces queremos que el Señor añada personas a la iglesia y que el grupo pueda crecer, pero para eso hay una secuencia, ¿saben? No solamente es llevar el mensaje a los perdidos y predicarles, esto es clave en la predicación, pero vea el texto, dice que los cristianos alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. ¿Alabamos nosotros a Dios? ¿Disfrutamos de la estimación del pueblo? ¿O somos el hazmerreír de las personas para que ultrajen el nombre santo del Maestro, de nuestro Salvador, por causa de nuestras perversiones, por causa de nuestros malos actos, por causa de nuestras malas acciones? ¿Glorificamos nosotros a Dios y gozamos de la estimación general del pueblo por nuestras vidas rectas o somos un mal ejemplo en la sociedad? O si alguien llegase a nuestras reuniones, viese solo pleitos, divisiones, chismes, ¿qué vería la persona? La iglesia de Cristo, la cual Él fundó, que Él estableció, que Él ganó con su propia sangre. La iglesia de Cristo que le pertenece a Él y que tiene como único fundamento al Cristo de la gloria y a su santa palabra. Esa iglesia da un ejemplo, hermanos, hermanas, porque esa no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Esa no recibe mandamientos humanos de hombre, bajo estatutos de hombres, no, porque ella le pertenece a Dios en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia sigue el patrón bíblico, sigue lo que Cristo nos ha enseñado, Dios nos ha mostrado, el Espíritu Santo ha traído a los santos hombres. La iglesia se apega a lo que su dueño pide y enseña. Bueno, ya no quiero hablar mucho al respecto, estamos ya para terminar. Que Dios les bendiga y espero pues que ustedes puedan seguir estudiando al respecto. Y recuerden, como iglesia le pertenecemos a Cristo, Él es nuestro Rey. Muchas bendiciones. La iglesia de Cristo les saluda.